Hay 300 millones de personas en el mundo que comparten una condición. Representan el 6,5% de la población mundial y su principal problema es que apenas se parecen entre sí. Hay 300 millones de personas en el mundo que padecen una enfermedad rara. Las llamamos así enfermedades raras porque son muy poco frecuentes en la población. De hecho, en Europa se define como la enfermedad que afecta a menos de una persona por cada 2.000 habitantes. La mayoría, un 80%, son de origen genético, es decir, están causadas por una mutación en un gen. Aparte de eso, comparten poco más, que son muy difíciles de diagnosticar porque no sabemos tanto de ellas y que el tratamiento, si lo hay, es muy caro. Pero ya digo, aparte de eso, no se parecen en nada más. Cada una puede afectar a una célula, órgano o tejido distinto, o incluso un orgánulo. Los orgánulos son estas estructuras que hay en el interior de la célula que tienen cada una función determinada. Por ejemplo, los lisosomas. Los lisosomas se encargan de la digestión celular. Un lisosoma viene a ser un saquito lleno de enzimas que degradan todo lo que pillan. Bueno, no exactamente. Son bastante exquisitas y cada una degrada lo suyo, una molécula o un tipo de molécula determinados. Pues bien, cualquier mutación en un gen que codifique para cualquiera de estas enzimas podría resultar en una enfermedad rara de trastorno lisosomal. Al faltar la enzima que degrada la molécula, ésta se empieza a acumular en la célula y provoca la enfermedad. Hoy os vengo a hablar de una de las más frecuentes dentro de este espectro de enfermedades raras lisosomales, que vienen a ser unas 70. La enfermedad de Fabry, o quizá debería decir de Anderson-Fabry, porque fueron estos dos dermatólogos los que de manera independiente, a finales del siglo XIX, describieron por primera vez las lesiones de tipo cutáneo de la enfermedad de Fabry. Claro que después de ellos vinieron muchos más investigadores que fueron los que describieron otros síntomas como los fallos renales, los fallos cardíacos o los accidentes cerebrovasculares. Pero sobre todo fueron capaces de detectar, de deducir que detrás de toda esta variedad de síntomas había una única causa. Efectivamente, cuando fue avanzando la bioquímica, fueron capaces de detectar la sustancia que se estaba acumulando, la globotriaosilceramida, que ya tiene nombre de malo de película. Efectivamente, al faltar la enzima alfa-galactosidasa, se empieza a acumular la globotriaosilceramida, provocando todos esos síntomas que he explicado antes. Si llamáramos a la enfermedad de Fabry o de Anderson-Fabry por todos los investigadores que de una manera u otra nos ayudaron a conocer esta enfermedad, no acabaríamos nunca. Así que yo decidí inventarme un acrónimo para honrarles a todos. Pero solo tengo una A, así que el que lo pronuncie yo lo nomino al Nobel. En fin, el tratamiento de esta enfermedad actualmente disponible se basa en la terapia de reemplazo enzimático, que no es otra cosa, que no consiste en otra cosa que en administrar intravenosamente la enzima que les falta cada 15 días. Y eureka, funciona. Realmente es capaz de degradar los depósitos de globotriaosilceramida, estabilizar la función renal, mejorar la función cardíaca y, sobre todo, tiene un impacto en la calidad de vida del paciente al reducir el dolor crónico. Pero siento deciros una cosa. La teoría siempre es muy bonita, pero luego llega a la realidad y te da un buen zasca. Y resulta que esta terapia no es 100% efectiva. En casos avanzados de la enfermedad, en los que el daño ya es irreversible, es incapaz de degradar los depósitos de globotriaosilceramida. Es más, a veces es incapaz de llegar a las células porque es degradada antes de llegar por otras enzimas o simplemente es eliminada del torrente sanguíneo. Es por eso que la comunidad científica siempre está buscando alternativas, como las chaperonas. Las chaperonas son un grupo de proteínas que se encargan de doblar correctamente las enzimas. Los casos de la enfermedad de Fabry que están causados por un mal plegamiento de la enzima alfa-galactosidasa, en principio se podían corregir si yo le administro la enzima alfa-galactosidasa. Bueno, entre nosotros, lo que hacen las chaperonas es meterte la doblada. Pero hay casos de la enfermedad de Fabry en los que directamente no se produce la enzima, con lo cual administrarles chaperonas no sirve para nada.
En estos casos podemos estar de acuerdo que el principal problema son los depósitos de globotriaosilceramida. Pero ¿y si pudiéramos inhibir la síntesis de esta sustancia y evitar que se acumule en las células? Pues sería genial. Pero claro, no sabemos si al inhibir la síntesis de la globotriaosilceramida estamos inhibiendo la síntesis de otras sustancias que son importantes para el correcto funcionamiento de la célula. Es por eso que esta terapia está en ensayos clínicos. Hoy os vengo a hablar de un tercer enfoque, la nanomedicina. La nanomedicina se basa en el concepto de bala mágica. Si yo tuviera un compuesto capaz de dirigirse única y exclusivamente al organismo que provoca la enfermedad, podría eliminarlo sin causar daño en el cuerpo humano. Traducido a la enfermedad de Fabry. ¿Os acordáis de la terapia de reemplazo enzimático donde administrábamos la enzima que les falta? Pues bien, si yo fuera capaz de meter esta proteína, esta enzima, en un vehículo que no solo que la protegiera de la degradación de otras enzimas y la dirigiera rápidamente a los lisosomas de las células, quizá podríamos mejorar el tratamiento que actualmente existe. Pues bien, hay muchos tipos de vehículos, pero yo os vengo a hablar de los liposomas, porque son con los que yo trabajo. Ojo, un liposoma no es un lisosoma. Un liposoma es la cápsula en la que yo voy a meter la enzima que les falta para dirigirla al lisosoma en el que quiero que ejerza su acción. Los liposomas con los que yo trabajo están compuestos de colesterol y fosfolípidos. Los fosfolípidos son unas moléculas grasas que tienen una peculiaridad. Están formadas por dos colas que odian estar en contacto con el agua y una cabeza que sí que le gusta el agua. Entonces, en contacto con el agua se van a organizar, van a proteger las colas del agua y las cabezas estarán en contacto. Cuando esta bicapa lipídica se cierra sobre sí misma, da lugar al liposoma, con una cavidad acuosa, una membrana apolar que no está en contacto con el agua y una superficie polar que sí está en contacto con el agua. Bueno, hemos conseguido incorporar la enzima alfa-galactosidasa a nuestros liposomas. En la imagen podéis ver un modelo teórico por el que se ha calculado que la proteína se coloca en el borde de la superficie, tanto interior como exterior, del liposoma. Y además se coloca en una posición que hace que ejerza su acción mucho mejor. No solo eso, hemos visto que los liposomas son capaces de llegar a los lisosomas de las células. Los liposomas están en rojo en la imagen, los lisosomas en verde y en amarillo los puntos en los que coinciden. Y además de todo esto, hemos visto que en modelo celular de ratón enfermo de Fabry, esta enzima incorporada al liposoma es capaz de degradar más efectivamente los depósitos de globotriaosilceramida que la enzima libre. Así que ahora mismo estamos haciendo ensayos clínicos en ratones. Bueno, ensayos clínicos no, ensayos preclínicos, intentando llegar a la preclínica regulatoria para ver si esta enzima incorporada a los liposomas, esta formulación, es más efectiva que la terapia que actualmente existe. Pero no nos vamos a quedar aquí. La ciencia se recicla y lo bonito de todo esto es que quizá podamos usar estos liposomas para tratar otras enfermedades que requieran transporte de proteínas. Muchas gracias.